Sí, ahí están saludando ya en el chat. Hola, hola chiquillos, hola, hola chiquillas. Bienvenidos nuevamente a esta nueva clase de comprensión lectora acá en Puntaje Nacional. Están saludando, los estoy viendo. Espero que estén súper bien. Hay harta gente otra vez. Qué rico, qué bueno. Me alegro un montón. No he puesto esto en F5. Ya, ahí vamos a partir. Sí, hay muchas personas. Qué rico. Ya, ahí sí. Hola, 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 los que alcanzo a ver. Patricia, Camila, Fernanda, Macarena, Catalina, Rosario, Sofía, Catalina otra vez. Mariela, Antonia, Constanza. Somos como puras mujeres. ¡Qué maravilloso! ¡Me encanta! Vamos entonces con todo el poder femenino. No, yo sé que hay chiquillos también, pero no importa. Ahí vamos con poder femenino. Partimos la clase del día de hoy, día lunes, partiendo, ¿cierto? Esta semana de clases. Espero que estén súper bien. Y partimos con lo que nos compete, recordando algunas cosillas. ¿Vieron la página del DEMRE estos últimos días? Dijeron que ya pronto están listos, o ya pronto cercanos, ¿cierto? En realidad, a terminar, ¿cierto? El nuevo temario. Por lo tanto, el temario que vimos la semana pasada, tal vez, no sabemos, puede quedar obsoleto, tal vez, no sabemos, pueden sumarnos algunas cosillas, pero, ¿cierto? Nos corresponde igual revisar en relación a todo lo que sabemos por el momento, ¿cierto? Lo que vamos a ver el día de hoy, entonces, según el temario del año pasado, como ya decíamos, es texto narrativo. ¿Qué cosas del texto narrativo vamos a ir viendo, reconociendo algunos elementos básicos de un texto narrativo? Vamos a ver, en el fondo, estructura del texto mismo, perdón. Y en relación a lo mismo, hay algunas cosillas que las vamos a ver en la siguiente clase, por lo que justamente la diapositiva dice. Ya va a decir así como, esto lo vamos a profundizar en la siguiente clase, por si acaso. Ya, tan rápido que habla, profe. Sí, yo hablo así, perdón. Se me arranca la moto a veces. Ya, me parece que esto sí, sí se ve. Ya, porque todavía estoy acostumbrándome al formato nuevo. Ya, temario, ¿qué es lo que sabemos hasta el momento? Voy a tratar de hablar un poquitito más lento, ya, por si acaso. Ya, ¿qué es lo que entraría, cierto, en la prueba según el temario del año pasado, según lo que sabemos? Estarían entrando textos literarios, específicamente narraciones y obras dramáticas. Por el momento que nosotros sepamos, no estaría entrando nada de lírica. Tal como les decía la semana pasada, la lírica no apareció dentro del temario del año pasado y es más, los años anteriores, 5 años anteriores por lo menos, aparecía en el temario, pero no apareció dentro de la prueba. Por lo tanto, lo más probable es que ya definitivamente hayan enterrado la lírica y la lírica no saldría más en las pruebas, pero nosotros en realidad eso no lo sabemos, estamos esperando, ¿cierto?, que no vuelva a aparecer, muchas gracias, no vuelva nunca jamás. Después, no es porque sea mala, es porque en realidad es muy compleja de entender la lírica, y la lírica hay que disfrutarla, no es como para ponerla en una prueba de este estilo. Después tenemos los textos no literarios, ¿cierto?, cuáles estarían entrando, aquellos con finalidad expositiva y aquellos con finalidad argumentativa. Y finalmente, ¿cierto?, tenemos los textos provenientes de los medios masivos de comunicación, dentro de los cuales igual de todas maneras entran aquellos de finalidad expositiva y aquellos de finalidad argumentativa. En relación a lo mismo, chiquillos, el año pasado, como la prueba era nueva, ¿cierto? Recordarán los que dieron la prueba el año pasado y los que no, por supuesto, nuestros estudiantes estrella nuevos que están todavía en tercero o cuarto medio. El año pasado, como esta prueba era absolutamente nueva, entre comillas, sabemos que no están así, que en realidad hicieron un cambio estético solamente, como era una prueba nueva, lanzaron una serie de preguntas oficiales desde el DEMRE. Y justamente esas preguntas oficiales que lanzaron estaban involucradas dentro de lo que son los textos provenientes de los medios masivos de comunicación. Ya son textos discontinuos, pusieron, ¿cierto?, un instructivo de un concurso, pusieron también un instructivo acerca de qué hacer en caso de que nos enfrentáramos a una fragata portuguesa. Por lo tanto, sería bueno que le dieran una revisión. Ya es un texto bastante explicativo y dentro del mismo ensayo DEMRE oficial salió también otra infografía del diario La Tercera, si no me equivoco, que también nos ayudaba harto a entender cómo finalmente los textos expositivos y los textos argumentativos aparecen igual en los textos provenientes de los medios masivos de comunicación. No es que sean textos ajenos, no, para nada, son textos que van mezclando ahí algunas cosillas. Ya, y esto también lo vimos la semana pasada, ¿cierto? Decíamos que la prueba de lenguaje no es una prueba
contenido en relación a las otras pruebas, ¿cierto? Matemáticas, historia o ciencias. Aquí no estarían entrando contenido, sino que esta prueba se llama habilidades lectoras. Por lo tanto, en realidad aquí supuestamente lo que nos miden es que nosotros sepamos leer, no solamente decodificando letra tras letra, sonido por sonido, sino que sepamos comprender aquello que se nos está presentando. Por lo tanto, decíamos, ¿cierto?, que nos separaban las preguntas en habilidades, de las cuales vamos a seguir hablando en todo caso clases posteriores y con mayor profundidad cada una de estas habilidades y en relación a cada uno de los textos. Pero en el caso de primera habilidad teníamos rastrear, localizar, donde nosotros simplemente extraíamos información explícita, relacionar, interpretar, donde ya mezclábamos un poco los tipos de informaciones, ¿cierto? Y ahí aparecía un nivel intermedio. Y finalmente la habilidad más compleja, no más difícil, sino que la más compleja de lograr, era la de evaluar, reflexionar. ¿Por qué decíamos que era compleja? Porque necesitamos tener el sustento del primer tipo de habilidad para llegar a lograr, ¿cierto?, la última. Acá en la relacionar e interpretar están las famosas preguntas de inferencia, que tantas veces nos complican la vida. No nos complicamos tanto la vida. Si nosotros sabemos y somos capaces de rastrear y localizar, vamos a ser capaces de lograr las otras habilidades. Más adelante, y esto sería lo último que estaríamos viendo en relación a lo que vimos la semana pasada, estas estrategias lectoras, ¿cierto? ¿Qué cosas nos van a medir en el caso de los distintos tipos de texto que entrarían en la prueba, ¿cierto? En este caso, nosotros lo que vamos a hablar el día de hoy son las narraciones. ¿Cuáles son los indicadores de evaluación o qué cosas nos estarían midiendo en relación a las narraciones? Primero, el o los conflictos de la historia, la relación entre los personajes, sus acciones, motivaciones, convicciones y dilemas que enfrentan, es decir, qué dicen, cómo son, qué se dice de ellos, que esto lo vamos a ver, la siguiente clase. Vamos a dejarlo ya anotado para la siguiente. La relación de un fragmento con la obra, con el total, la influencia de la visión del narrador del relato, ¿cierto? Que esto también es para la siguiente clase, para el próximo lunes. Símbolos, tópicos literarios y características de personajes tipo, lo que también vamos a ver la siguiente clase. El modo que se presentan, las creencias, prejuicios y estereotipos, que eso lo vamos a ver en clases que siguen. Y el efecto producido por recursos literarios para el sentido global del texto. Lo que recordarles que si están con dudas, si tienen consultas con respecto a las clases, con respecto al sitio, o a lo mejor alguna duda con respecto a la universidad, a la PTU o PTA, como le quieran decir, no sé, le dicen de distintas maneras, PAT, PAT, no sé, la manera que ustedes le quieran decir, ¿cierto? Siempre están disponibles para contestarles en las redes sociales de Puntaje Nacional, sobre todo en Instagram, que tío Puntaje Nacional nos ayuda un montón. Se quedó pegado, ¿en serio? ¿De verdad, tío Puntaje Nacional se quedó pegado? Vamos a ver. Vamos viendo. Tío Puntaje, ¿qué pasó? ¿Se ve? Sí, volvió, muchos volvió. Yo estaba mirando aquí y no he visto que se haya quedado pegado. Ya, sigamos entonces. Ya, lo que decíamos, ¿cierto? Tenemos este temario donde tenemos dos tipos de textos que estarían entrando, pero a grandes rasgos tenemos que separarlo en lo que son los textos literarios. Los textos literarios tienen la gran capacidad de llevarnos a mundos desconocidos. Son esos textos que nosotros leemos para entretenernos, porque sí, habemos personas que leemos para entretenernos. Los textos literarios presentan la imaginación del autor, tal como dice ahí, ¿cierto? Y un alto uso de lo connotativo y poseen además su función estética. ¿A qué nos referíamos con que algo fuese connotativo? Quiere decir que todo lo que aparezca ahí tenemos que pensarlo siempre en relación a qué quiere decir, qué quiere interpretar, estará simbolizando algo, me quieren decir algo, me están hablando a mí. Ese tipo de elementos son precisamente lo que aparece en los textos literarios y lo que vemos fuertemente en, por ejemplo, la lírica, ¿cierto? Donde la lírica, los textos poéticos son textos altamente connotativos y textos más sencillos de comprender, como por ejemplo las narraciones y las dramatizaciones. Pero eso no quiere decir que nos alejemos del lenguaje connotativo. Para nada. En relación a la función estética siempre aparece justamente la connotación.
Cuando hablamos de que un texto presenta función estética, estamos hablando de un texto que no sea agradable o desagradable, porque la estética no siempre es agradable, no siempre está relacionado a lo bello. La función estética tiene que ver justamente con que sea capaz de llamarnos la atención. Los textos literarios, justamente, ¿cierto?, cumplen esa función de querer llamarnos la atención, de atraernos a nosotros como lectores, como espectadores, en el caso de que, por ejemplo, fuese un texto teatral, ¿cierto?, para llevarnos a pensar o a recrear de alguna manera esta imaginación del autor que está presentando, ¿cierto?, en su texto, perdón, como apus, su texto. Ya, y además, otra de las características muy, muy, muy importantes es que los textos literarios son ficticios y además son verosímiles. Que un texto sea ficticio quiere decir justamente, ¿cierto?, que es un texto que debe ser considerado no real. Ya, independiente de que a lo mejor esté basado en un hecho real, como las películas, pues los libros muchas veces también toman elementos del mundo real, aunque nos digan basado en una historia real, basado en un hecho real, da lo mismo, sigue siendo ficticio. ¿Por qué? Justamente porque, por ejemplo, en el caso de las películas son súper intencionadas. La música que ponen, los actores que utilizan para representar, ¿cierto?, a la supuesta persona real que está apareciendo ahí, son intencionadísimos, por lo tanto son connotativas, de todas maneras presentan la imaginación, ¿cierto? En este caso, si estamos hablando de una película del autor, del director, son ficticios 100%. Y otro de los elementos importantes justamente de los textos literarios es que son verosímiles. ¿Qué quiere decir esta palabra que se parece a otra que sería como veraz? Pero justamente no es. Es distinto, la verosimilitud es distinto a lo veraz. La verosimilitud se compone de dos palabras. La vamos a anotar acá. Verosimilitud. Desde ya pido perdón por mi letra, no me caracterizo por tener una buena letra. Ya, se separan, ¿cierto? Esta palabra podríamos separarla en dos partes. Por lo tanto, en primer lugar, ¿cierto?, tenemos vero, que viene de verdad, y similitud, que evidentemente el nombre ya lo dice, no tenemos que irnos más allá ni pensar qué significa similitud. O también podría ser similar, como las farmacias del doctor Simi, lo mismo pero más barato, similar. No me están pagando por esa por esa declaración. Ya, verdad similar. ¿Qué es lo que tenemos entonces? Que la verosimilitud hace que el texto se parezca a lo real, pero nosotros ya sabemos que no es real. Nosotros vemos textos, por ejemplo, basados en la vida real, no sé, esta de supuestamente la Annabelle, ¿cierto?, que está basada en la historia de la familia Warren, qué sé yo. Vemos otros textos que son muy, muy, muy relativos a la realidad, ¿cierto? De hecho, que representan el mundo real como tipo subterra, subsole, que son clásicos del colegio, ¿cierto? Pero vemos otros textos que uno dice, un momento, ¿qué? Uno dice, ¿qué se fumó el autor? ¿De qué me están hablando aquí en el autor? Como por ejemplo los textos que podríamos encontrar de este argentino, se me olvidó el nombre. No me puedo acordar. Ya, pero esos textos, ¿cierto?, que son tan extraños, no me puedo acordar del nombre. Se me fue el nombre. A ver si en el chat dicen. ¿Algún argentino? No me acuerdo. Ya. No. No me dicen el nombre, no es Julio Verne. Ya, pero pongámonos entonces ya. Cortázar. ¿Quién fue? Constanza Rubilar. Gracias, por fin. Era Cortázar. Ese era el que se me estaba olvidando. Ya. ¿Qué es lo que pasa con Julio Cortázar? Que también es un texto que es un autor que podría salir en la PTU. Es un autor que es bien utilizado justamente en este tipo de pruebas. Los libros o los cuentos de Cortázar son muy raros. Son raros porque uno dice, bueno, entonces, ¿qué pasó? Había un cuento dentro de un cuento, y él lo hace muchas veces. O, ¿cierto?, un tipo que vomitaba conejos. Y uno dice, ¿pero por qué vomita conejos? Verosimilitud, no verás. Verás es verdad. Verosimilitud. Uno dice, pero está vomitando conejos. ¿Por qué está vomitando conejos? U otro libro, ¿cierto? Otro cuento, La noche boca arriba, donde el tipo, bueno, ¿quién es? ¿Es un motorista o es un indio moteca? ¿Quién es? ¿De quién me están hablando? Similar a la verdad, parecido. Todo aquello que yo encuentro significa que yo lo voy recreando en mi cabeza y que no me parece tan extraño dentro del mundo narrado. El mismo, no sé, Harry Potter, ¿cierto? El tipo anda volando arriba de una escoba y juega un juego que se llama Quidditch. Y uno dice, bueno, pues nosotros sabemos que eso no existe. Pero dentro del mundo narrado eso es absoluta imposible
mente, sí, podría pasar dentro del mundo representado. Por eso es la verosimilitud, es parecido, toman elementos del mundo real para que a mí me vaya siendo similar o familiar, ¿cierto? Poder recaerlo en mi cabeza. Después, los textos literarios, tal como ustedes recordarán del colegio, ¿cierto? Porque esto se ve todos los años en el colegio. Todas las unidades siempre parten con género narrativo, ya. Se clasifican en géneros según la estructura que posean, la estructura visual que posean sobre todo. Género narrativo, donde estarían entrando los cuentos, las fábulas, los mitos y las leyendas. Y en el caso de la PTU, ¿cierto? Nos saltamos al género dramático, donde podrían entrar obras dramáticas, guiones de cine, entre otros. Por eso también les estaba hablando de películas, porque el año pasado, por ejemplo, en el ensayo oficial justamente salió un guión de cine que era como bien triste, bien triste. Si lo buscan, ¿no se acuerdan? Triste. Ya, ¿por qué el género lírico está rayado, está tachado desde antes? Y lo vuelvo a tachar y te digo, chao, género lírico. Porque hasta el año pasado al menos, que justamente vi que estaban hablando, preguntando en el chat, lo que alcanzo a ver, porque en realidad nuevamente está corriendo como rápido el chat. Género lírico no estaría entrando, al menos lo que información que nosotros tenemos hasta ahora, hasta este momento, en relación a lo del año pasado, no estaría entrando. Y tal como les decía hace un tiempo, hace un ratito, ¿cierto? Los textos poéticos, poesía libre, estructurada, las canciones, lo que sea, hace años que no salían. Salían mencionadas en el temario, por ende había que estudiarlos, pero no estaban saliendo hace como 5 o 6 años por lo menos que no está pasando nada con los textos líricos y de hecho, como les digo, desde el año pasado al menos ni siquiera salen mencionados en el temario tal como aparece, me voy a devolver un poquitito, tal como aparecía acá, ¿cierto? Este es el temario oficial, está claramente, no lo intervine, no es como la fotografía del ensayo mismo, o sea, del documento oficial mismo, pero esto está copiado literal del documento oficial, ¿cierto? Solamente narraciones y obras dramáticas en textos literarios hasta donde nosotros sabemos. Ya, vamos viendo. El otro día me estaban diciendo que yo no estaba saludando a la gente que nos está viendo en otras redes sociales. Y perdón, lo que pasa es que yo justamente miro el chat en YouTube. Entonces no es que no los quiera saludar, es que yo sé que están ahí, pero no puedo tener tantas pantallas abiertas aquí. Así que si están por ahí, oli, oli. Ya, vamos entonces a la situación de enunciación de un texto literario. La situación de enunciación tiene que ver justamente con cómo se presentan los textos. Los textos literarios tienen una doble situación de enunciación porque está la parte real y también la parte que nosotros leemos. Vamos a pasar rapidito por este lado, después nos vamos a detener en el siguiente. Vamos a pasar rapidito por la enunciación extraliteraria. ¿Por qué? Si nosotros estuviésemos haciendo clases de colegio o clases de universidad, ¿cierto? Y estuviésemos hablando de literatura, esta situación o esta enunciación extraliteraria, es decir, lo que está fuera del texto, nos importaría un montón, mucho, porque esto justamente es lo que se utiliza para hacer crítica literaria, para hacer investigaciones literarias, para analizar los textos correcta y adecuadamente, porque un análisis textual, en este caso de textos narrativos, de textos literarios en general, justamente abarca esta doble situación de enunciación, donde tendríamos que hablar del autor real, del mundo real y del lector real también. Sin embargo, para efectos de la prueba, esta parte afuera no nos sirve. ¿Por qué no nos sirve? Porque la prueba se estructura básicamente en analizar solamente la comprensión lectora de la enunciación intraliteraria. Entonces acá está la comprensión lectora de la prueba. No nos sirve saber quién es el autor real, no nos sirve saber el mundo real, no nos sirve saber el lector real, más que nada nos serviría para tener una cierta orientación, pero dentro de la prueba misma, donde se nos pregunta exclusivamente por el texto, esta información no nos es relevante. Saber quién es el autor de tal o cual libro sí nos serviría tal vez para entender un poco por qué a lo mejor el texto es complicado, tal como vamos a ver en un ratito más, pero más allá de eso, no, la verdad es que no. Solamente y exclusivamente en el caso de la prueba. Ojo con eso. Ya. Chiquillos me dicen que se queda pegado y yo lo estoy viendo súper bien en mi celular. Así que no sé qué está pasando. Ya, entonces, como les decía, en donde sí tenemos que detenernos es justamente en la enunciación intraliteraria. Es decir, aquellos elementos que están
dentro de la literatura, por eso se llama intraliteraria. ¿Qué tenemos que analizar entonces? La voz ficticia que está presente en todos los textos literarios, el mundo ficticio que también se representa dentro de todos los textos literarios y también el lector ficticio o ideal, ¿cierto? Que es representado o para quien están escribiendo la obra. Justamente dentro de del lector ficticio o ideal que estaríamos considerando dentro de las obras es donde aparecen las preguntas de evaluación. Recordemos que la evaluación es la tercera y última estrategia, ¿cierto? Habilidad, perdón, en términos de comprensión lectora. Y ahí nos podrían preguntar, por ejemplo, a quién va dirigido este texto. Y evidentemente el texto no va a decir a quién va dirigido, pero nosotros tenemos que ir analizando en relación a lo que vayamos entendiendo, por ejemplo, si es que el texto está dirigido a un público infantil, a un público juvenil, a personas que gustan de tal o cual cosa, porque ahí nosotros estamos evaluando el texto, estamos dictaminando el público o el lector ficticio o ideal. Vamos a ver mejor esto a qué nos referimos. Los que hayan dado la PTU el año pasado, aquí van a tener recuerdos de Vietnam. Esta es la parte de recuerdos de Vietnam de la clase. Aquí yo quiero mirar el chat y ver si alguien dice oh rayos. ¿Siempre es ficticio? Sí, siempre es ficticio, mi estimada Danitza. Todavía estoy esperando los oh rayos. No, están apareciendo. Terrible. ¿Qué texto es este? Mi texto favorito. No, sí, recuerdos de Vietnam, perdón. Este texto apareció justamente en la PTU del año pasado para el grupo 1 y fue un texto que yo también dije, ¿qué onda? Yo como alumna, ¿cierto? Dando la prueba, y dije, nah, se fueron a Shenshi. Esto no se hace. El sombrero metamórfico de Silvina Ocampo. Y acá solamente tenemos un fragmento, las preguntas eran complicadas, sí. Yo también considero lo mismo. Fragmento que dice así, que no está completo. Ojo, fíjense que al principio, de hecho ya nos dicen al inicio que es un fragmento y al principio aparecen 3 puntos suspensivos, lo que indica que falta información al inicio. Dice, ¿no conocen la historia del sombrero metamórfico? Existió en el sur de Inglaterra en 1890. Cuentan que era de terciopelo verde y tan apropiado para los hombres como a las mujeres. Una plumita engarzada en un anillo de nácar era su único adorno. Este sombrero apareció por primera vez en la casa de un señor inglés a las 8 de la noche de un mes de marzo. Nadie reconoció ni reclamó el sombrero. Al día siguiente, cuando lo buscaron para examinarlo, no estaba en ningún rincón de la casa. Otra vez apareció en la casa de un médico, a la misma hora. El médico, creyendo que era de la paciente que acababa de irse, lo guardó en su ropero, cosa que molestó a su mujer. La disputa duró hasta el alba, en el que hablaron de divorcio. Otra vez provocó un duelo entre dos jóvenes, amantes de una misma señora. La aparición del sombrero, que llevaba de adorno un anillo, había provocado en ambos la sospecha de una activa infidelidad. El sombrero fue a dar al Támesis, pues no había forma de deshacerse de él. Quien lo arrojó fue castigado con 20 latigazos. El sombrero se había oscurecido. Algo humano tenía en el lado derecho del ala, sobre el ojo de quien lo probaba, dándole ganas de acariciarlo. No lo toquen niños, exclamaban las personas mayores cuando los jóvenes se lo probaban. Este texto, oh por Dios que recuerdos, este texto fue uno dice, pero ¿por qué hicieron eso? ¿Por qué fueron así? Vamos a hablar al tiro del texto y qué va a pasar con este texto también. Ya, nosotros estábamos viendo, ¿cierto?, esta tablita donde decíamos que esta formación de la enunciación extraliteraria no nos sirve. Autor real, Silvina Ocampo. Se nos serviría en el caso, ¿cierto?, como decíamos, de estar haciendo una investigación literaria donde sabríamos finalmente que Silvina Ocampo hizo unos textos pero enredados, fue muy cercana a Borges, lo que ya nos hace entender por qué eran tan raros sus textos. Estuvo casada también con otro autor que no en este momento no recuerdo el nombre, pero también estaba ligado a estos textos que uno dice, pero ¿por qué escriben eso? O sea, muy estético debe ser, porque no lo estoy entendiendo. Mundo Real, ¿cierto? Nos plantea que el texto fue escrito este texto fue escrito en el año 1904. El lector real claramente somos nosotros, lo acabamos de leer. Mundo real, real. Estas cosas para la que es comprensión de lectura de la PTU, exclusivamente hablando, no nos sirve para nada saberlo. Pero sí nos sirve, ¿cierto?, saber la enunciación intraliteraria, analizar, por ejemplo, la voz ficticia. Sabemos que en este caso, al ser una obra narrativa, tendríamos que hablar de un narrador. ¿Qué características tiene ese narrador? Es un narrador omnisciente. El mundo ficticio nos plantean que el texto se está desarrollando al inicio al menos en Inglaterra, ¿cierto?, alrededor del año
1890, porque más adelante el texto, nosotros lo que leímos el texto, ¿cierto? Se habrán dado cuenta que el tiempo va avanzando, con lo que hace que justamente el sombrero vaya cambiando de forma, por eso es el sombrero metamórfico. Y el lector ficticio o ideal claramente son las personas a quienes les guste este tipo de historias medias extrañas, donde uno no entiende qué es lo que está pasando para buscarle el significado y qué sé yo. Ahora. Omnisciente significa que sabe todo. Lo vamos a ver en la siguiente clase. No nos vamos a detener en eso porque no es relevante para la clase de hoy al menos. Ya, ¿qué es lo que sucede aquí entonces, chiquillos? Este texto, la verdad es que justamente hoy día buscándolo, ¿cierto?, para compartirlo con ustedes, no fue solamente impresión de ustedes que fuera un texto complicado, y justamente es un texto que rebate justamente la misma idea que se había planteado con respecto a que los textos iban a ser sencillos de entender. La verdad es que no lo fueron. En este caso, por ejemplo, este texto no es un texto sencillo, y muchas estudiosas, de hecho ustedes buscan las entrevistas que les hicieron al día siguiente que salió la PTU de lenguaje, varias estudiosas de literatura, ¿cierto? Estudiosas sobre todo este tipo de literatura latinoamericana, consideraban que era un texto que no debía haber aparecido en la PTU justamente porque no es un texto que sea interpretativo, es simplemente, ¿cierto?, el acto de Silvino Campo de entretenerse creando los textos, pero no era un texto para interpretar. Así que no es un buen texto para nada. ¿Qué más va a pasar con este texto? Se preguntarán ustedes, este texto que les complicó la existencia. Mañana, el día 13 de abril, ¿estamos en abril? Marzo, abril. Sí, estamos en abril. Mañana, el día 13 de abril, van a analizar este mismo texto con el profesor Mariano el día, ¿cierto? Perdón, no el día, ya dije que era mañana. Para, ¿cierto?, analizarlo, darle vuelta, analizarlo desde el punto de vista de la clase que vamos a tener el día de hoy o que estamos teniendo el día de hoy, para ver todas esas cositas. Así que recomendación para la clase de mañana del profesor Mariano, léanse este texto para la ayudantía, porque como insisto, el profesor Mariano va a analizarlo, le va a dar la vuelta, y justamente, ¿cierto?, porque decíamos, pero es que esto es complejo, este texto no es para nada sencillo. No, no lo es. Por lo mismo tenemos que darle, como les decía, la vuelta de tuerca, analizarlo de manera más detallada, etcétera, etcétera. Así que mañana ayudantía con el profesor Mariano, este mismo texto que apareció, es un texto oficial, ¿cierto?, de los que apareció en la PTU de lenguaje de el proceso anterior. ¿Dónde lo leo? ¿Dónde lo leo? Búsquelo con este mismo nombre. El sombrero metamórfico, Google. Y ahí aparece. En todo caso, hoy día lo voy a dejar puesto también en Instagram por si acaso. ¿Solo ese párrafo? No, es el texto completo, porque no es un texto largo. En este caso fue solamente el ejemplo. Ya. Y nos vamos entonces. Ahora, lo que nos competía. ¿Qué nos compete? Sí, los textos narrativos. De eso se trataba la clase del día de hoy, ¿cierto? Hicimos una gran introducción con respecto a los textos literarios. Ahora nos vamos a los textos narrativos. Esta definición de texto narrativo la pueden encontrar en el manual PAT de comprensión lectora de puntaje nacional, que una de las preguntas que se repitió harto la semana pasada era: profe, ¿dónde encuentro ese manual? Si ustedes se meten a tiendasantillana.cl, aparece el manual. Está ahí para que ustedes lo puedan comprar sin ningún problema. Ya, entonces, ¿qué dice este manual, cierto?, sobre la prueba de comprensión, sobre los textos narrativos. Dice: una obra narrativa es un texto en el que se cuenta o se relata una historia. Esta historia está compuesta por una trama, es decir, por un conjunto de sucesos en los que un personaje o un grupo de personajes se enfrenta a un conflicto determinado. Dicho conflicto se resuelve mediante la interacción de los personajes a lo largo de la narración. En lenguaje, afortunadamente, nosotros no somos ciencia nuclear, por lo tanto no le ponemos nombres raros a las cosas. Siempre hay una razón de ser de los nombres en lenguaje. En este caso, el texto narrativo se llama justamente narrativo porque ¿qué es lo que hace? Narra. El nombre lo dice, no es ciencia nuclear, insisto. El texto narrativo narra, pero nunca podemos definir o nunca debiésemos definir una palabra con la misma palabra. Por lo tanto, ¿qué nos dice este manual de comprensión lectora? Es un texto que cuenta o relata justamente ¿qué cosa? Una historia. Fíjense cómo ocuparon entonces los sinónimos. Esta historia está compuesta por una trama, es decir, que es una trama, un conjunto de sucesos en los que un personaje o un grupo de personajes tienen un conflicto. La trama entonces nos presenta un conflicto determinado. Y este conflicto que le pasa se resuelve mediante la interacción justamente de los personajes a lo largo de
la narración. Los textos narrativos suelen estar escritos en prosa, por lo tanto son fáciles de reconocer. Además de eso, la gran mayoría, no todos, pero sí muchos, y insisto, son la gran mayoría, presentan la interacción de los personajes a través de diálogos, lo que nos hace fácil de reconocer a simple vista. Recomendación, como estrategia de lectura, chiquillos, nunca se enfrenten a un texto pam, pam, vino, vino. No. ¿Qué es lo que tienen que hacer idealmente? Mirar el texto sin leerlo al inicio, solamente mirarlo, ver qué título tiene, ¿cierto? Ver la estructura, contarle los párrafos, ver si es que tiene o se logran apreciar diálogos, mirar el inicio o el final, a ver si es que en alguna parte nos dice que es un fragmento o que es un fragmento adaptado. Si no lo es, analizarlo de forma íntegra, justamente con las instancias narrativas que vamos a ver el día de hoy, y así sucesivamente. Esa es la mejor manera de enfrentarnos a un texto, porque ya nos vamos predisponiendo a cuáles son las estrategias de lectura que debiésemos estar empleando justamente para el texto en cuestión. Ya. Entonces, ¿qué cosas o qué elementos podríamos encontrarnos o debiésemos encontrarnos en una narración? Primero, con el narrador, con esta voz ficticia de la que estábamos hablando en un inicio. Ahora, el narrador, pues justamente hace un ratito preguntaron, ¿qué es un narrador omnisciente? Esto lo vamos a profundizar en la siguiente clase. A grandes rasgos, simplemente lo que vamos a decir es que el narrador es esta voz ficticia que enuncia los sucesos. Fíjense que se utiliza la palabra ente para definir lo que es un narrador. Si nosotros buscamos qué significa ente, es algo sin forma. Eso es, por eso cuando hablan acerca, por ejemplo, de los fantasmas y dicen, aquí está la presencia de un ente, y uno dice, bueno, ¿qué es un ente? Es una cosa sin forma, no sabemos definir, no sabemos clasificar a la situación, ¿cierto? Porque no tiene forma, que enuncia los sucesos, narra o cuenta la historia. El autor, en este caso, ¿cierto?, le cede las palabras para que presente las acciones de los personajes. En el texto que estábamos leyendo o que alcanzamos a leer al inicio, ¿cierto?, del sombrero metamórfico, el autor, que en este caso sería Silvina Ocampo, le cede la palabra a un otro, a una voz ficticia, que en este caso sería un narrador omnisciente, para narrar qué es lo que sucede con el sombrero, para narrar qué es lo que sucede con las personas que interactúan con el sombrero, y así sucesivamente. Por lo tanto, en este caso, el autor respondería, ¿cierto?, a ser una persona real, existe justamente, como hablábamos de Silvina Ocampo, y el narrador, por otro lado, es ficticio. Siempre, siempre, siempre va a ser ficticio. Por ahí vi que estaban preguntando, pues dicen, ¿esto es básico? Sí, pues básico, porque lo vamos, está muy someramente, y tal como decía al inicio, esto lo vamos a analizar con mayor profundidad en la siguiente clase. Alguien por ahí estaba preguntando qué es lo que pasaba con el diario de Ana Frank. Que justamente el diario de Ana Frank, ¿cierto?, responde generalmente, uno lo lee como literatura, como texto literario. Hay algunas teorías que plantean que justamente para que un texto sea literario simplemente tiene que tener la noción de ser literario. Pero en el caso del diario de Ana Frank, nosotros literalmente nos estamos enfrentando al diario de vida de una niñita que sí existió, según lo que nosotros sabemos, ¿cierto? La niñita sí existió, por lo tanto, al ser un diario de vida, no sería un texto literario, sería más bien un texto no literario, porque estaría relatando hechos reales. Aunque ella de repente nos cuente sus sueños o que le haya puesto una voz, ¿cierto?, a su diario de vida, estaría enfrentándose a las características de un texto más bien no literario, o si nos vamos a lo mejor a algo más específico, podríamos clasificarlo tal vez en un texto mixto, pero no sería texto literario. ¿Qué pasa con la historia secreta de Chile? Que alcanza a ver que lo preguntaban por ahí. Juega un poco con la misma idea, nos mezcla elementos de la realidad, de hecho fíjense cómo juegan, ¿cierto?, con referencias, etcétera, pero muchas historias de ese libro están mezcladas con la imaginación del autor. Por ejemplo, en la primera historia secreta de Chile aparece la historia de este niñito, ¿cierto?, del niño del Cerro del Plomo, y el autor nos habla y nos dice que el niñito iba en caballo y cómo se empezó a quedar dormido cuando llegaron a tal parte. Todo eso es imaginación del autor, todo. Por lo tanto, ahí tendríamos claramente la presencia de un texto mixto, digamos. Ya, ahora bien, seguimos con los personajes. ¿Qué otros elementos intervienen en la narración? Los personajes. De los personajes también vamos a leer la siguiente clase, por lo tanto aquí vamos a ir rapidito porque lo vamos a profundizar en la siguiente clase, como les decía. Los personajes son entes dinámicos de ficción que ejecutan las acciones o reciben los efectos de esta durante el desarrollo de la obra. Fíjense que acá nuevamente ocupamos la palabra ente, porque nuevamente no son definidos, sino que tenemos que definirlo en cada una de las situaciones, en cada una de las narraciones a las que nosotros nos enfrentemos, donde vamos a tener personajes principales o protagonistas,
personajes secundarios y personajes episódicos. Los principales o protagonistas son quienes representan alguna de las fuerzas en conflicto, ¿cierto? Son quienes más aparecen en la narración. Los secundarios son quienes apoyan a estos personajes en cuestión. Y los episódicos, la verdad es que si nosotros quitásemos a los episódicos, como que no existieran, nunca pasaron, nunca estuvieron, la verdad es que no pasa nada. Nada de nada de nada, porque no presentan mayor relevancia en la narración, son como el aguatero o la persona que pasó preguntando que qué hora era. No pasa nada con ellos. Aparecen, pero si no los quitamos, no aparecen. No pasa nada. ¿Qué pasa con los antagonistas? Los antagonistas, justamente, como dice acá, representan alguna de las fuerzas en conflicto, por lo tanto, los vamos a clasificar en principales o protagonistas, pero para eso tenemos que ya ir profundizando justamente en los personajes y eso lo vamos a hacer la siguiente clase. Ya, ahora sí, seguimos con lo que vamos a profundizar ahora en esta clase. A espacio o ambiente, que es otro de los elementos que debiésemos analizar en una narración. Como dice ahí, ¿cierto? El término espacio es amplio, pues abarca elementos físicos, psicológicos y sociales. Cada vez que nosotros leemos una narración, ocurre en muchos casos que podemos apreciar, por ejemplo, el entorno real, que dice, no sé, hay muchos edificios, ¿cierto? Estos edificios son muy grandes, son muy amplios, las calles son eternas, qué sé yo, ese tipo de elementos que nosotros podríamos apreciar, ¿cierto? Y que si nosotros fuésemos un personaje podríamos incluso tocar, serían elementos físicos. El ambiente psicológico tiene que ver justamente con la impresión o los sentimientos que nos están manifestando los personajes, cómo se sienten ellos. Y los sociales tienen que ver ya dentro de los personajes, no dentro del personaje mismo, sino que en este caso cómo interactúan entre ellos. Y también acá, en términos de espacio-ambiente social, también tenemos que considerar, por ejemplo, la época que se está desarrollando el texto. Leer, por ejemplo, Martín Rivas nos traslada a Chile y a Santiago, ¿cierto?, de principios, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, donde, ¿cierto?, teníamos ciertas características como sociedad. Ver un texto ver un texto o leer un texto como La Pérgola de las Flores, ¿cierto?, nos trasladaría ya a Santiago de Chile, pero ya más adelante, más avanzado en el tiempo, 1930, por ahí, ¿cierto?, con la migración del campo a la ciudad. Y así sucesivamente, nos trasladan, nos llevan a distintas épocas y contextos sociales. En este caso tenemos que considerar justamente que el espacio o el ambiente que podamos analizar, ¿cierto?, en las narraciones son importantes y tienen estrecha relación con otros elementos de la narración, como ya decíamos, ¿cierto?, los personajes, los acontecimientos, el narrador y los mundos posibles de analizar dentro de la narración misma. Ahora, ¿cómo tenemos que ver esto? Recuerden, ¿cierto?, que yo les mencionaba que lo ideal es que nosotros cada vez que nos enfrentemos a un texto literario, a un texto narrativo, nosotros antes de leerlo, les mencionaba, ¿cierto?, lo ideal es mirarlo. Antes de leer, mirar. Ver, ¿cierto?, el título, ver la estructura, cuántos párrafos tiene y fijarnos si es que en alguna parte o al inicio o al final nos dice, este es un fragmento o no dice nada. Si no es un fragmento, significa que nos estamos enfrentando a la narración completa y bajo esa misma lógica nos vamos a enfrentar a todas las instancias narrativas. ¿Cuáles son estas instancias narrativas? La introducción, el desarrollo, el clímax y también el desenlace. ¿Qué nos estaríamos encontrando al inicio de una narración? La presentación general de la narración, la descripción del lugar, es decir, del ambiente, la situación, los personajes, el ambiente, y el conflicto que se desarrollará. Fíjense que la palabra conflicto ennegrecida y con subrayado. Después, en el desarrollo, ¿qué es lo que vamos a apreciar? El personaje principal se ve perturbado por una situación hostil y es posible comprender nuevamente el conflicto. En el caso del clímax, ¿qué tenemos que fijarnos en el clímax? En el conflicto también. El conflicto llega a su máxima expresión y luego se soluciona. El clímax es el punto más alto de tensión. Ese momento cuando uno dice, bueno, pero ¿se soluciona el conflicto o no se soluciona el conflicto? ¿Qué pasa aquí? ¿Gana el bueno, gana el malo? ¿Quién gana? Ahí estamos en el clímax. Si están viendo a la noche, ¿cierto? Si se ponen a ver alguna película, no serie, si ustedes se ponen a ver alguna serie, chiquillos, perdón, al revés. Si ven alguna película, fíjense, ¿dónde está el clímax? Siempre, siempre a la medida que va avanzando la película, si es una película como de 2 horas, que es lo que suelen durar, ¿cierto? Como a las horas 40, más o menos, empieza justamente el clímax, donde uno está ahí casi que en la punta del asiento, así como viendo, ya, bueno, ¿qué pasa? El clímax. Cuando uno está viendo, o sea, un partido de fútbol, ¿cierto? Y uno quiere que gane su equipo y ya están quedando los últimos minutos y lo único que queda es que se resuelva el partido, ganan o pierden.
el clímax, ¿cierto? El momento de máxima tensión, el momento de máxima expresión del conflicto. Y finalmente el desenlace, ¿cierto? Acá, tal como dice el nombre, perdón, se desenlaza, se desata el nudo, se calma el conflicto, se calma el clímax. Desenlace es la resolución del conflicto y también, por evidentemente, el final de la narración. El texto del sombrero metamórfico debe entonces atravesar justamente estas 4 etapas: la introducción, el desarrollo, el clímax y el conflicto. Y nuevamente los dejo invitados a que lean el texto del sombrero metamórfico para que justamente vayan analizando estas instancias narrativas, y siempre que se enfrenten a un texto narrativo en los ensayos que ustedes den en, por supuesto, www.puntagenacional.cl, ¿qué es lo que tienen que hacer? Fijarse. ¿Dice que el texto está completo? Sí, dice que está completo, por ende tienen que salir todas estas instancias narrativas idealmente. Sobre todo, ¿qué cosa? El conflicto, si es lo que hemos estado hablando en este momento. ¿Cómo definimos conflicto entonces? Tal como dice acá, el conflicto narrativo nos permite mantener el ritmo del texto literario, guiando la obra para que éste llegue al clímax y resulte llamativo para el lector. Lo que decíamos, ¿cierto? Que no sea llamativo, que sea algo que escape de la norma, que sea algo que sea digno y merecedor de nuestro momento de contar algo. Hay 2 tipos de conflictos, eso sí, y eso lo vamos a tener que considerar, que hay conflictos que son internos y externos. Pero antes, hablar, cierto, de los principales conflictos que nos podemos encontrar en las narraciones. Por ejemplo, podemos encontrar conflictos religiosos, donde el personaje se ve conflictuado justamente a raíz de la fe que tiene. Conflictos políticos, donde el personaje justamente, cierto, ¿qué es lo que ocurre? Hay un contexto, una situación, cierto, de tensión política, donde tenemos que solucionar los problemas de alguna manera. Conflictos históricos, por ejemplo, ¿cierto? Aquellos libros que nos narran épocas de guerra o épocas, ¿cierto?, de enfrentamiento entre los seres humanos. Conflictos con la autoridad, que la verdad es que se parecen bastante a los conflictos históricos o políticos, porque nuevamente tenemos una figura punitiva, ¿cierto?, que en el fondo se encarga de hacernos la vida a cuadritos. En la esfera privada, es decir, aquellos elementos que tienen que ver más bien con nuestra propia interioridad. También podemos encontrar conflictos de género, donde ¿cierto?, tenemos que aplicar ahí los roles socialmente establecidos de manera tradicional para lo que son las mujeres, para lo que son los hombres, y cómo en el fondo el personaje, ya sea hombre o mujer, ¿cierto?, tratan de escapar de esos lineamientos que se han establecido desde años. Conflictos amorosos, que son uno de los más clásicos y que generalmente resultan en bestsellers, ¿cierto?, donde alguien tiene una tensión sexual con un otro alguien y pasan cosas y tienen conflictos amorosos. Y también finalmente conflictos, ¿cierto?, de índole social o también cultural, que nuevamente están muy relacionados con los otros, incluso podríamos decir que son como englobar todos los otros que ya mencionamos. Pero estábamos diciendo, ¿cierto?, que existen a grandes rasgos 2 tipos de conflictos literarios. El primero sería el conflicto interno y el segundo el conflicto externo. En el caso del conflicto interno, tenemos justamente que el personaje se ve enfrentado a sí mismo. Es el carácter versus el ser. El personaje sintiéndose poca cosa, sintiéndose que no es merecedor de las cosas que posee, o el personaje tal vez enfrentando una situación psicológica. Tal como dice ahí, implica una elección o una batalla interna que el personaje principal debe superar. Tal como podemos ver, por ejemplo, en la película El Cisne Negro o Black Swan, ¿cierto?, que es protagonizada por Natalie Portman, donde constantemente nosotros estamos pensando, bueno, aquí quién tiene el conflicto, o con quién podría tener el conflicto, quiénes son los personajes principales, quién es la protagonista, quién es el antagonista. Ese tipo de elementos nosotros nos lo preguntamos, pero resulta que si vamos avanzando en la película, es decir, vamos avanzando en la narración, nos damos cuenta que justamente es ella quien tiene el conflicto consigo misma. Por lo tanto, aquí estamos ante la presencia de un conflicto interno. Posteriormente, y en la vereda ya de lo externo, lo que está por fuera, tenemos el personaje versus personaje, que es uno de los más clásicos, ¿cierto?, donde 2 fuerzas en oposición se contraponen. 2 personajes, tenemos aquí el clásico, ¿cierto?, protagonista y antagonista, donde los 2 son personajes principales. Ojo con eso, pero vamos a ver eso en la clase del próximo lunes. 2 personajes se enfrentan entre sí en una batalla, ya sea literal o figurativamente, ¿cierto?, que se genera cierta tensión durante toda una saga, como es lo que ocurre justamente con Harry Potter. Sabemos que el personaje principal es Harry Potter, su protagonista, ¿cierto? Sabemos que el antagonista siempre está buscándolo hasta que se logran encontrar, que sería el caso de Voldemort, ¿cierto? Y en este caso, la batalla, el último episodio o los últimos episodios, es literal, pero también podría ser figurativamente, porque en las versiones anteriores siempre estamos ante la presencia de este personaje que sabemos quién es finalmente a quien debe enfrentarse. Por otro lado, dentro de la vereda de los conflictos externos, tenemos también al personaje versus la naturaleza, donde en este caso el personaje principal
tiene que salir, ojalá, victorioso frente a elementos naturales del mundo como una tormenta, enfermedad o también podría ser animales peligrosos. Es lo que vemos, por ejemplo, en películas como Jumanji, pero también lo podemos ver en este caso ante la lucha contra una enfermedad física, como es el caso, ¿cierto?, de la teoría del todo, que es una narración basada, ¿cierto?, en la vida de Stephen Hawking. Y aquí es nuevamente donde vemos justamente que a pesar de que esta película está basada en hechos reales, sigue siendo un elemento ficticio, nuevamente, porque está siendo interpretada por personajes, ¿cierto? Porque hay una elección de música, hay una selección de escenas, a veces las cosas no son tan así como las nombran o las muestran, ¿cierto?, en la película, etcétera, etcétera. Así que siempre recordar que el texto narrativo es ficticio. Después tenemos en tercera instancia, ¿cierto? Tercera instancia, ahí sí, dentro del conflicto externo al personaje versus la sociedad, donde el personaje principal, ¿cierto?, debe luchar contra las reglas sociales, contra un gobierno distópico o también puede ser con una mentalidad en su comunidad, como es lo que vemos justamente en esta novela de corte más bien distópica, ¿cierto?, juvenil, como fueron, perdón, los Juegos del Hambre, que posteriormente fue llevada a la pantalla grande y por eso está apareciendo aquí como ejemplo, donde el personaje principal, ¿cierto?, Katniss Everdeen, debe de luchar contra algo que le están imponiendo, algo que socialmente se le está imponiendo, participar en unos juegos, a pesar de que ella finalmente se presenta como voluntaria, ¿cierto?, pero tiene que participar en estos juegos y luchar para lograr, ¿cierto?, alzarse con la victoria, que en este caso es su propia vida. Y de ahí en adelante lo que sigue ocurriendo en las sucesivas tramas. Y finalmente, el último conflicto que podemos ver es el personaje versus la tecnología, donde en este caso el personaje principal suele luchar contra la tecnología porque esta tecnología se volvió loca. O sea, aquí también estamos hablando casi que de futuros distópicos, ¿cierto? Y en el gran temor que tiene el ser humano de que su propia obra se vuelque contra sí mismo. Luchar contra la tecnología que se vuelve loca, sí, lo habíamos dicho, demasiado invasiva y o que es utilizada por un poder distópico para el mal. Lo que podemos ver en la película Yo Robot, que está basada, ¿cierto?, en una novela de Isaac Asimov, donde justamente las máquinas se vuelven en contra de los seres humanos bajo las mismas 3 leyes de la robótica que plantean que lo ideal es que un robot jamás le haga daño a un ser humano y bajo esa misma lógica y deben cuidar siempre la vida, prevalecer la vida del humano y bajo esa lógica los robots empiezan a configurarse, no sé, una cosa media extraña y empiezan a decir, bueno, los seres humanos se están matando a sí mismos, entonces vamos a tener que cuidarlos a lo que dé lugar. Y sabemos que hay futuro distópico, ¿cierto? Las máquinas se vuelven contra los personajes que estábamos viendo. Entonces, para resumir, ¿qué es lo que estuvimos viendo el día de hoy? Estuvimos hablando acerca de los textos literarios a grandes rasgos, ¿cierto? Hicimos la clasificación entre narrativo y dramático porque dijimos que los líricos ya no entrarían más en la PTU. En relación a los textos narrativos, que es la parte que estamos analizando en esta primera unidad, podríamos llamarle, ¿cierto? Teníamos que analizar narrador y personajes, que esto los estamos dejando pendientes, los vamos a marcar ahí, ¿cierto? Porque están pendientes para la próxima clase del lunes. Lo que sí vimos son los espacios o ambientes, ¿cierto? Y las instancias narrativas, donde me acabo de dar cuenta que hay un error porque esta flecha es de acá. Las instancias narrativas que vamos a definir en introducción, donde se presenta el conflicto, el desarrollo, donde el conflicto va avanzando, el clímax, donde decíamos que el clímax es el punto máximo de tensión, ¿cierto? Y el desenlace, donde el clímax ya la tensión ya se disipó. Y también analizamos el conflicto, justamente lo que estábamos hablando ahora último, donde teníamos el conflicto interno de carácter versus ser y el conflicto externo donde el personaje, ¿cierto?, se ve enfrentado a otro personaje, también se puede ver enfrentado a fuerzas de la naturaleza, también se puede ver enfrentado a fuerzas sociales y finalmente, ¿cierto?, a la misma tecnología. Bueno, y la próxima clase, como les decía, vamos a estar analizando elementos relativos a los personajes y también, ¿cierto?, a el narrador. Te dejo las preguntas para el día de mañana. El día de mañana, ¿cierto?, en la clase del profesor Mariano, esta ayudantía que los va a ayudar un montón para comprender mejor los textos narrativos. Y recuerda, ojalá puedas leer el texto El sombrero metamórfico de Silvino Campo para hacerle las preguntas al profesor. Yo por mi parte me despido. Que estén muy bien, chiquillos, muchachos, chiquillos, chiquillas, todos ustedes. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.